Ahora perfecto, Sí. Axel. ¿Cómo va? Hola, Buenas hola. tardes. Perfecto, sí, sí. Bien, bien, buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Bien, decíamos, bueno, 10 millones de dosis de Covaxin que van a Hola. ser entregadas al Estado Nacional para que el Estado sea quien distribuya la vacuna. Sí, una noticia muy importante, la verdad que un trabajo muy intenso que venimos realizando, no con este proveedor en particular, sino con todos los laboratorios que producen vacunas. Te diría, desde que se conoció que hubo una aprobación de una vacuna, que fue precisamente la Gamaleya, comenzamos a comunicarnos desde la provincia de Buenos Aires con el laboratorio, con el fondo que la administra, pero también hablamos con todos los proveedores, Moderna, Pfizer, Johnson Johnson, esto de origen norteamericano, de origen chino, hablamos con la vacuna CanSino, con todos los proveedores, y lo hicimos con la intención de conseguir vacunas, obviamente, para el país en su conjunto. Lo hemos hecho con el gobierno nacional, hasta que ahora conseguimos la aprobación de una ley acá en la legislatura, que hay que decirlo, fue votada por unanimidad, que me permite a mí firmar desde la provincia y perfeccionar un contrato de provisión. Así que, como todo en el mundo de las vacunas, está sujeto a mucha incertidumbre, a pesar de que bombardean todo el tiempo con malas noticias, intentan sembrar dudas, desánimo. La verdad que la Argentina, a pesar de todo lo que significa tratar de conseguir vacunas a escala mundial, está en las primeras posiciones porque ha logrado conseguir varios proveedores, no uno solo, como algunos países que solamente tienen uno y cuando vieron dificultades recurrieron a otro. Aquí se habló desde el comienzo en la provincia y también en la nación con muchos proveedores y esto nos permitió suplir a veces los inconvenientes de la oferta porque ha habido 1000 problemas. Yo creo que acá lo tratan de simplificar con el solo propósito de hacerle daño al gobierno, pero la verdad que 1000 problemas, desde países que le han impedido a sus laboratorios cumplir los contratos con el exterior para quedarse con las vacunas, lo cual tiene alguna lógica y lo cual también justifica el hecho de que se haya hecho también el esfuerzo, que hoy Alberto junto con Putin mostraban que efectivamente la Argentina se convierte en uno de los pocos proveedores de vacuna. Bueno, esto es para evitar también que la provisión desde el exterior, las prohibiciones de exportación, limiten el flujo de vacunas como ha ocurrido hasta el momento. Así que la verdad que muy contentos. Esta vacuna, lo dije hoy, es una vacuna de un laboratorio prestigiosísimo, un laboratorio que ya ha hecho 4.000 millones de dosis de vacunas de diferente tipo, no de esta, que es el laboratorio líder en la vacuna de rabia. India es un líder mundial en medicamentos y vacunas y a través de este contrato nos permite, en caso de tener disponibilidad, esperando la aprobación del ANMAT, cuando se levanten las restricciones de exportación y en caso de que el país las necesite, acceder desde la provincia a vacunas. Y también terminó con ese presunto campeonato de vacunas que trataron de armar, creo que con la intención de favorecer algún referente de la oposición que consigue vacunas, no consigue vacunas. Bueno, terminado. Si se consiguen vacunas, lo que queda claro es que no tiene ningún sentido que esas vacunas se utilicen solo en la provincia que tuvo la posibilidad de adquirirlas, porque sería muy injusto que teniendo una provincia de la dimensión que tenemos, solamente pensemos en los bonaerenses. Creo que nuestro pueblo siempre ha sido generoso y solidario, y eso es lo que nos permite hoy dar esta noticia tan importante. ¿Sabe que yo hablaba recién con el embajador Bielsa? Hablábamos ahí con el equipo, con el embajador Bielsa en Chile, y nos decía que el comportamiento de la oposición es completamente diferente y que se caracteriza por vacunarse y no importarle de qué laboratorio proviene la vacuna. Acá hay una locura con Pfizer, parecen algunos visitadores médicos. Sí, a mí me parece que si hubieran logrado acercar vacunas, nosotros hablamos con el laboratorio Pfizer, en un momento decidió que iba a vender solo a gobiernos nacionales, pero bueno, todo está sujeto a ahora aparentemente cuestiones de la ley, pero todo lo que han dicho se demostró a veces en tiempo récord que era mentira, todo lo que han dicho. El gobierno nacional se ha conectado, intenta avanzar con todos los proveedores, ha habido un tema contractual que ni bien se resuelva,
se va obviamente a destrabar. Lo cierto es que Brasil, por ejemplo, que contrató y firmó contrato, como hemos hecho nosotros recién firmamos un contrato de provisión por 10 millones de vacunas, ampliable a 15. Pero eso depende de la disponibilidad, de las aprobaciones, de las cuestiones comerciales, de tantos factores, que Brasil firmó por, entiendo que 200 millones de vacunas y ha recibido 3 millones por ahora de vacuna Pfizer, lo cual parece tener que ver con que Estados Unidos también decidió avanzar muy rápidamente con los laboratorios locales en su campaña de vacunación, y tal como hoy pasa en India, con esta vacuna de la que hablamos, que cuando empezamos nosotros a hablar con los proveedores de Covaxin, la vacuna no tenía restricciones. Ahora está restringida la exportación porque subieron mucho los casos, entonces quieren vacunar adentro. Lo mismo pasó en China, con todos los productores de China, entonces eso también limitó. Pero son las cuestiones a las que, si no le ponemos mala fe y si no tratamos de generar daño permanentemente, son las cosas que son muy fáciles de ver, que están ocurriendo en todo el planeta, y Argentina la verdad que está a la cabeza, junto con unos pocos países, de la adquisición de vacunas. El caso particular de una obsesión con un laboratorio, como si ahí se jugara todo el partido, la verdad que solamente se puede explicar por el intento de generar incertidumbre, dudas, malinformar, y me parece que además las operaciones se caen todo el tiempo. Aquí lo central es que tenemos un gran problema mundial, que esto está generando dificultades en todos lados, en lo económico, en obviamente lo anímico, y ni hablar en la salud. Axel. Entonces, ante un problema de esta magnitud, que es... Sí, te escucho. Gobernador, Cintia García, buenas tardes. Atento a esto que estás diciendo, permitime tutearte, digo, lo difícil que es conseguir acuerdos para traer vacunas. En esa complejidad la provincia de Buenos Aires lo logra. Es muy saludable además esto de ponerlas a disposición del gobierno nacional. Primero, sobre la complejidad de haber conseguido este acuerdo. Y segundo, ¿hay expectativas de que otros gobernadores, otros jefes de gobierno repliquen esto? Si logran conseguirlas, pongan a disposición del gobierno nacional. ¿Crees que, por ejemplo, Rodríguez Larreta podría hacerlo? Mira, queda en ellos, pero me parece que queda muy claro que este es el modo de proceder. Que todo lo demás está asociado o con mezquindad o con oportunismo, con una especie de carrera. Nadie habló del tema. Nosotros estamos ante esta situación porque tenemos no uno, sino varios avances importantes, que hemos comunicado hoy, pero evidentemente veámoslo al revés, que yo consigo 15 millones de vacunas, vacuno a todos los bonaerenses, y desde la frontera de la ciudad o desde la General Paz saludamos para el otro lado al virus. No tiene ningún sentido. Además, no es así como funciona. No es así como funciona. Lo he dicho siempre y es la misma lógica. Nosotros, como en AMBA, indudablemente somos el mismo espacio epidemiológico, así que no tendría sentido. Esto es lo que remite de la ciudad. Después yo he hablado con varios gobernadores que, sabiendo que íbamos avanzados en varias negociaciones y que venimos trabajando desde julio del año pasado, me dijeron que querían sumarse, y lo que yo dije inmediatamente, ¿qué es lo que esperan, no? Porque creo que en esa carrera por generar malestar, a veces se llevan puestos los valores también, ¿no? Y generan expectativas falsas. ¿Cómo es? Entonces, en algún momento se planteó, bueno, determinado referente, por ser de la oposición, tiene mejor vínculo con determinados países. Han ideologizado, han estigmatizado también a otros países, han atacado a las vacunas por su procedencia. Ahora no sé qué vendrán a decir de India, espero que no, pero bueno, con esta lógica de empezar todo el tiempo a limar para que un pueblo que está realmente haciendo un sacrificio enorme, un esfuerzo enorme, que ha demostrado una enorme resistencia en la provincia de Buenos Aires, donde todos decían no iban a alcanzar las camas. Miren, si vemos que en otras provincias o en el exterior tienen dificultades con su infraestructura sanitaria, a nosotros nos dejaron un desastre. Y bueno, tuvimos que remontar eso y hemos hecho un esfuerzo muy grande como para ahora decir las vacunas son mía, mía, mía. Me parece que es una chiquilinada que han tratado de instalar determinados medios para establecer la grieta con algo que no tiene
por más que intenten y que traten, yo creo que no es el sentir, por lo menos de la gran mayoría. Creo que todos están esperando que el gobierno, ante una situación tan grave, no que lo resuelva, porque este tema del virus afectó a todo el mundo, a los países más desarrollados, sino que estemos protegiendo a la gente, que hagamos ese esfuerzo. Ahora, para cuidar, para sostener, para mantener, para resistir. Y luego pueden contar, como siempre pasó con los gobiernos peronistas, con un gobierno que va a estar trabajando codo a codo para, una vez que salgamos de este problema, recuperar lo perdido y bueno, y ponernos a trabajar en lo que vinimos a hacer, que no era combatir con un virus o usar barbijo o pedirle a la gente que se limiten algunas cosas. Lo que vinimos a hacer es poner en marcha esta provincia, poner de pie a la Argentina, y eso es lo que vamos a hacer inmediatamente después de haber superado esta prueba tan compleja. Gobernador, ¿qué tal? Lautaro Maslin lo saluda. Hoy hubo dos anuncios muy importantes, uno desde el gobierno de la provincia, este acuerdo para comprar las vacunas de India y también que se va a poner en marcha la fabricación de la Sputnik en la Argentina. En este contexto, la oposición ha hecho una denuncia ante la ONU por irregularidades en la campaña de vacunación, habla de un favoritismo. ¿Cómo toma estas denuncias en este contexto? Entiendo, no la vi muy bien, la verdad que... viste, me siento como que todos los días, con tantas dificultades que hay, crecimiento del virus, dificultades económicas, las dificultades reales de la gente, es como que pretendieran que pasáramos todo el día desbaratando mentiras y desactivando operaciones. O sea, mediodía tendríamos que estar y todos los días es algo nuevo. Bueno, que la vacuna era veneno, que luego era poca, que luego no se tuvo en cuenta un laboratorio, que luego... Y va a seguir así. Entonces, yo creo también que esta intención de distraer, repito, de generar malestar, incertidumbre, duda, en un marco donde la verdad que eso ya pasa de ser de mal gusto a ser realmente un atentado contra una sociedad que está tratando de apechugar este problema y de salir adelante. Entonces, yo no participo de todo el tiempo, no participo de la necesidad, ya a esta altura, en la operación número 1000 que han hecho, de contestarles a cada una. Le pierdo el tranco. No sé. Es tanto que uno se olvida. Estamos trabajando día y noche para... Sí, mira, fueron anticuarentena, después anticuidado, después decir que la vacuna mataba. Era comunista. Bueno, cosas que... Si uno las pone en una listita, pero si uno la pone, claro, que tenía un chip. Si uno las pone en una lista, un imán, otro se le mandaba a la heladera. Entra a la... Ahora, Axel... Bueno, lo del imán, sí. Ahora yo tengo acá la bombilla que está señalando... Está pegada al termo. Se te va a pegar al diente por culpa del Sputnik. Pero ahora, esto que comentaba recién Lautaro, que Bullrich y un grupo de la oposición van a ir a Naciones Unidas. Yo leí un poco el texto que escribieron y dicen, por ejemplo, esta frase, te la comento. El Plan Nacional de Vacunación no cumple los estándares mínimos de respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas. ¿Qué es eso? Eso le van a presentar a Bachelet. ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué es eso? Le pregunto, gobernador. No, me sorprende, Claro. no sé. No hay respuesta. No, Es todo muy loco. No, a ver, pero me parece que hay tanta... A ver, en la provincia de Buenos Aires, yo comentaba algunos datos bastante contundentes. En el día de ayer terminamos de vacunar a las primeras 4 millones de personas. Vos pensás que cuando se lanzó el plan de vacunación, se calculaba más o menos que en la provincia de Buenos Aires, de los 17 millones que somos, entre 5 y 6, 5 millones y medio eran esenciales, más personal, más personas de riesgo, y vacunando ese volumen de gente que es muchísima, ¿no? 4 millones de vacunados con primera dosis es muchísimo, y que hemos tenido que hacerlo, porque a veces está como esta cosa también de esas comparaciones, esas competencias, a ver quién consigue, cuando nunca se los ve con un afán de cooperar, pero digo, tratan de comparar la vacunación en la provincia de Buenos Aires, que es 40% de la Argentina en términos de población, 307.000 kilómetros cuadrados, con vacunar en una sola ciudad, lo cual ojalá lo hagan muy bien, ojalá le funcione el sistema, ojalá no tengan cola ni en el Luna Park ni en ningún lado. Pero lo que digo es que es incomparable. La dificultad logística,
la magnitud, la escala. Entonces, es incomparable. Ahora, nosotros terminamos de vacunar 4 millones de personas en 52 municipios. Ya están todos inscriptos los que son mayores de 60, todos, no aquellos que tienen comorbilidad, todos los mayores de 60 inscriptos, mayores de 40 con comorbilidad, todos inscriptos o vacunados, ¿no? Porque hemos lanzado 1.200.000 turnos en los últimos días. Todos los trabajadores de la salud, todos los trabajadores de la educación, todos los trabajadores de seguridad. Es decir, que es una masa enorme de bonaerenses que va a estar protegido muy prontamente. Y para nosotros es algo, obviamente, con todas las dificultades que implica la pandemia, con todas las calamidades que trae esta enfermedad en términos de muerte y de dificultades, haber logrado esa meta para nosotros es muy importante. Y como ustedes decían, uno creo que están batiendo récords como oposición para destruir. Y me parece que obviamente son sectores, porque cuando yo digo 52 municipios, la provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios. Nosotros en el conurbano, que es lo que permanentemente andan buscando, investigando, hay 13 millones, pero hay 4 millones que también viven en el interior de la provincia de Buenos Aires. Y no hay ninguna provincia argentina que tenga cercano a los 4 millones de habitantes que tenemos, solo en el interior. Es decir, que el desafío es enorme y creo que todo el mundo puede observar el gran trabajo que están haciendo intendentes, referentes sociales, trabajadores de la salud, trabajadores de la educación. Eso se ve todos los días. Entonces, estar todo el tiempo bombardeando a través de diarios, todo el tiempo una denuncia nueva, ese denuncismo, Axel, a veces llevarlo... Que si ellos no fueran políticos votados por el pueblo, hasta resultaría gracioso. Si no fuera presidenta de un partido político, podría ser hasta payasesco. Pero son referentes políticos de la Argentina, más allá de sus ideas. Entonces, llega un momento que es hasta vergonzoso. Mira, yo lo vengo planteando desde el principio. Estoy acostumbrado porque los hemos conocido en el oficialismo y los comenzamos a conocer, bueno, los conocíamos antes en la etapa anterior de la oposición, ahora nuevamente en la oposición, pero aparentemente, si bien estas cosas se venían gestando, durante el año pasado tuvimos un poco una posibilidad, creo, bastante importante de plantear un camino de colaboración en una situación tan compleja y como uno observa, una cosa es denunciarme a mí por dólar futuro, denunciar permanentemente a los dirigentes que en aquel momento éramos oficialismo, después oposición, perseguir, pero otra cosa distinta, y lo quiero decir un poco resignado a que ya nos hemos acostumbrado a esa forma de trabajar, diarios porteños, algunos diarios porteños, una parte importante de los dirigentes, una parte del Poder Judicial, a veces que viene también desde afuera del país. Hemos conocido ese modus operandi. Ahora, en medio de una pandemia, la verdad que ahí es donde yo digo que tiene otras implicancias, porque obviamente, más allá del lugar que ocupan y que, bueno, que hay un antiperonismo que tratan de llevarlo hacia el odio, no hacia la posibilidad de diálogo y consenso, como dicen, sino hacia el odio y hacia la agresión. Y también hemos visto últimamente hechos de violencia execrables que yo obviamente los asocio a un clima de permanente fomento de todo tipo de acusación y de cosas, bueno, totalmente fuera de escala. Pero lo que quiero decir es que en medio de una tragedia sanitaria como es el COVID y esta pandemia, es distinto, porque decirle a la gente que la vacuna es veneno... Es terrible. Lleva luego a que haya gente que no se quiera vacunar y que tenga como argumentación para no querer vacunarse que alguna vez oyó que algún referente, ya sea político, ya sea alguien de los medios de comunicación, empezó a denostar una vacuna, o que quiera tal vacuna o tal otra vacuna, entonces genera todo el tiempo inconvenientes. Todas las vacunas son buenas, eso está demostrado, obviamente hay alguna diferencia en la eficacia, las vacunas que ha aplicado países vecinos son de menor eficacia que las que hemos aplicado aquí, pero son buenas todas las vacunas y se ha demostrado, se está viendo en la Argentina, porque se está viendo que aquellos que están internados
o aquellos que lamentablemente fallecen, obviamente empieza a reducirse en los grupos que han recibido una mayor proporción de dosis de vacuna, pero ahora atacar permanentemente no es atacar al gobierno, sino atacar un esfuerzo social colectivo, que es el modo en el que estamos respondiendo como sociedad a la pandemia. Entonces me parece que todo el tiempo tratan de instaurar otro modelo, y para mí tiene que ver también con que este es un año electoral y con que mientras nosotros estamos en campaña de vacunación, en campaña de cuidados, hay quienes tal vez con un libro, con otra cosa, están en campaña electoral buscando votos, y habrá un sector que por determinadas características, por determinadas inclinaciones, es proclive o recibe estos mensajes como si fueran información. Entonces, bueno, se indignan, se enojan, pero lo que quiero decir, por eso lo vengo pidiendo desde el comienzo de la pandemia, que tengan en cuenta que tiene efectos reales y sanitarios, que alguien no se quiera vacunar o que alguien no quiera implementar medidas de cuidado personal, incluso lo tratan de plantear todo en términos de la libertad individual, y acá no está en juego exclusivamente, únicamente la libertad individual. Yo hablo de solidaridad porque la verdad que nadie tiene derecho al no cuidarse, contagiar al otro. Entonces, es un tema donde cuidándose uno mismo también cuida a los demás. Pero este tipo de mensajes sería muy bueno poder transmitirlo con un mensaje unívoco de la clase, digamos, de los sectores que tienen responsabilidad de comunicación. Axel, Darío Villarruel te saluda. Dos preguntas cortitas. Una tiene que ver con que a partir de hoy hay vacuna libre para los mayores de 70 años. Es un tema práctico porque hay mucha gente que no se anotó y tengo entendido que no hace falta inscribirse. Esa sería la primera. La segunda, hablé con Jorge Rachid, asesor, y él habló que estos 3 meses son claves en cuanto a la llegada de vacunas, que se cree en millones, para ya en septiembre tener un poco más claro definitivamente el panorama de lo que viene hasta fin de año, ¿no? Mira, exactamente. Lo primero, que ha sido un anuncio de hoy, y es un cambio cualitativo en el modo en el que está funcionando el plan de vacunación, que repito, porque todo el día yo leo en las redes, o incluso con un protagonismo enorme, pasó tal, en tal lugar, pasó tal cosa, con una vacuna, con otra. Llevamos 4 millones de vacunados. Es un porcentaje importantísimo de la población de la provincia de Buenos Aires y va creciendo permanentemente. Ahora lo que hemos dispuesto, y lo anuncié y empieza a regir mañana, es que para la primera dosis los mayores de 70 años no necesitan inscribirse. Nosotros tenemos abierto nuestro sistema de inscripción previa, porque hay que ejercer una decisión y expresar una voluntad para vacunarse, pero ahora nos hemos preparado para que esto se pueda hacer en todos los centros de vacunación de la provincia. Bueno, con los mayores de 70 años. Se presenta un mayor de 70 años que por el motivo que sea no está hoy vacunado, se presenta a un centro de vacunación. Obviamente estamos en fase de prueba porque vamos a ver cómo va funcionando. Podría ocurrir, y ya me veo el titular, que en algún lugar cuando se presente alguien, pero ya lo tenemos instrumentado para toda la provincia y lo iremos ajustando. Se presenta un mayor de 70 años o una mayor de 70 años que no ha sido vacunado, va con el documento, se lo inscribe en el momento y se lo vacuna instantáneamente. ¿Qué nos permite eso? Que efectivamente en estos ruidos nosotros siempre hemos ido dando turnos según el orden de vacunación que establecimos, en el hito 1 que ya está completo, ahora en el hito 2 y pronto en el hito 3, pero esto va por fuera y esto nos permite que no haya nadie mayor de 70 años en nuestra provincia que se quede sin la vacuna. Y nos pone frente a otro desafío. El otro desafío es que por estas campañas antivacuna tan nocivas, pero también por dificultades que tienen que ver con gente que tiene movilidad restringida, por aquellos que o no tienen conectividad o no lo han podido hacer o han perdido un turno o no se enteraron porque no están viendo la televisión o no están atentos a estas cosas. Bueno, si alguien mayor de 70 años quedó sin vacunar, es de riesgo y tiene que vacunarse. En la provincia de Buenos Aires lo puede hacer simplemente llegando a un vacunatorio
y presentándose. Este es un cambio muy importante porque también cuando dicen, bueno, pero ahora estamos vacunando, por ejemplo, todavía un remanente que tenemos de educación, tenemos la mitad de los trabajadores y trabajadoras de la educación vacunados, pero esa mitad en la provincia más o menos es 500.000 de personas el total. Entonces son 250.000 que todavía estamos vacunando. Entonces dicen, había tal que es de educación y presentó tal certificado. Bueno, ahora la población mayor de edad va a poder hacerlo espontáneamente. Vamos a empezar con 70 y luego iremos viendo en qué medida podemos ir avanzando hacia edades de nuevo sin turno. Porque esto nos permite que nadie se quede sin la vacuna por la conectividad, por la falta de información, porque no tenía un familiar que lo llevara, porque se perdió, porque tuvo algún tema. Bueno, hoy aquellos que quedaron afuera, en los próximos días, no hace falta que sea todo mañana, porque es ahí donde veo algún riesgo, pero sí que empiecen a ir porque vamos a poder vacunarlos y esto nos va a permitir tener certeza de que la provincia les da protección, que es lo que necesitan. Axel, está también Y vía después, Skype la el otra querido pregunta, amigo perdón. Víctor Hugo Morales, que te Está quería Víctor Hugo. saludar. Víctor Hugo, está el gobernador Axel Kicillof. Uy, qué grata sorpresa, qué hermoso poder hablar con vos, Víctor Hugo. Ayer te escuchaba relatando, bueno, qué hermoso que hayas pasado por algo tan complicado en primera persona y que te hayas podido reponer. Esto también habla de, a las claras de que ya estás laburando, así que esa voluntad de hierro que tenés. Gobernador, muchas gracias. Hoy ha sido un gran día para el tema vacunación, la lucha contra el COVID, el anuncio suyo por la mañana, el CONICET reconocido entre 7.000 instituciones como la más importante de América, algo extraordinario entre todas las instituciones científicas. Incluyo la presentación que hizo Schiaretti, me parece bien que se ponga en línea con lo que todos estábamos esperando. La conversación de Alberto Fernández con Putin ha sido un día de los maravillosos, me parece, en esta lucha tan particular. Podemos hablar de la economía, podemos hablar del país que se viene cuando, si Dios quiere, hayamos dado los pasos necesarios para salir del COVID, para tener 0 muerte en la Argentina por el coronavirus. Sí, mirá, Víctor Hugo, yo lo que veo y lo vengo diciendo cuando me preguntan o charlo sobre la cuestión económica, lo que quiero decir es que no hay un manual acerca de cuáles son los efectos y cuáles son las medidas más adecuadas en lo económico estrictamente o en lo económico y en lo social para responder a una pandemia. Ni para, es más, diría que nadie estaba preparado para una pandemia en muchos respectos. En el caso nuestro veníamos de una situación económica comprometida, de 4 años muy malos, de una situación de sobreendeudamiento, de una pérdida tras pérdida para nuestro pueblo, y ya veníamos con la necesidad de emprender un camino de recuperación y de reconstrucción. Sobre esto golpea la pandemia. Creo que el gobierno nacional y nuestra provincia también, empezando por el gobierno nacional, con obviamente los instrumentos mucho más poderosos que tiene, ha tenido reflejos muy buenos porque rápidamente hay programas que ya son prácticamente parte de nuestro diccionario, como el IFE, el ATP, que han sido medidas novedosas de emergencia para responder a algo absolutamente inédito como es el COVID, pero han sido medidas de sostenimiento, de resistencia, de impedir un daño mayor en el medio de una situación que no tiene un arreglo directo inmediato, porque desde el principio, recuerdo los primeros meses de COVID, nadie sabía cuánto iba a durar. Me acuerdo que, por ejemplo, aquí de nuestro Ministerio de Salud, creo que fue Nicolás Kreplak, dijo, ojalá solo dure hasta septiembre del año pasado, y le salió la batería de medios y de dirigentes opositores al gobierno a decir, no, ¿cómo va a decir esta barbaridad? La verdad que es muy difícil. Primera cuestión, sostenimiento. Creo que el COVID ha tenido una capacidad de perturbar al sistema económico de una manera que antes desconocida.
porque no es ni una crisis financiera, ni una crisis de sobreproducción, ni una crisis externa, ni siquiera algo del dólar a lo que nos tiene acostumbrado la Argentina, ni un problema de desequilibrio entre salarios, tarifas, tasa de interés. Es una cosa muy distinta. Es algo así como si el proceso económico implica la conexión permanente entre todos los individuos, es la interconectividad de una sociedad en su conjunto para producir, distribuir y consumir. El coronavirus obligó a que esas partes estuvieran disjuntas. Entonces, ahora de lo que se trata, me parece, es ir diseñando instrumentos para que las secuelas económicas del coronavirus sean lo menos pesadas posibles y también para que haya una especie de palanca y resorte que ponga en funcionamiento la economía lo antes posible. Obviamente hay sectores también que de manera heterogénea han sido más perjudicados simplemente por el tipo de actividad que involucran. Así que yo lo que puedo decir es que observamos a países del mundo, algunos con sorpresas, tomando medidas que no estaban dentro del radar o dentro del recetario común, como lo que ha pasado en Estados Unidos con Biden. Le ha puesto un cheque de $1.400 a millones y millones de norteamericanos, simplemente para impedir algo muy parecido al IFE en otras dimensiones, pero le ha puesto un cheque en el bolsillo sabiendo el daño que generó el COVID y aún antes de salir. Lo mismo se han hecho medidas vinculadas al crédito, medidas vinculadas no solo al sostenimiento de la demanda, sino al fomento de la producción para reactivarla lo más rápido posible. Entonces, yo creo que la Argentina, y sobre todo una tradición que tiene que ver con el peronismo también a nivel mundial, para decirlo, con el keynesianismo, está preparada y cuenta por lo menos con un gobierno que tiene un compromiso enorme con la producción y el trabajo y que créanme que estamos esperando aquel momento en que cada medida que tomamos pueda ser un progreso mayor. En medio del coronavirus todo es tan difícil, tan complicado, por eso más bien toca cuidar la vida, cuidar la salud y sostener todo lo que se pueda y siempre de manera insuficiente. Pero luego vamos a poder poner indudablemente en movimiento el proceso económico. Ya teníamos muchísimas ideas en cartera solo para salir de la pandemia de Macri, así que ahora simplemente va a haber que encontrar las especificidades y los instrumentos. Pero un gobierno peronista que lo que viene a hacer es a proteger, a ayudar, a acompañar, a no soltarle la mano a nadie, es lo contrario de lo que vivimos en la fase neoliberal del sálvese quien pueda. Mirá si sin pandemia no había salud, no había educación, mirá que no estaba tan tenso, forzado y complejo como estuvo. Se perdieron puestos de trabajo, empresas, sin pandemia. Entonces, y eso fue un gobierno del tarifazo, un gobierno del endeudamiento. Bueno, nosotros venimos a reconstituir ese tejido productivo y social y lo vamos a hacer ni bien el virus nos dé ese respiro que estamos esperando todos. Axel, te mandamos un fuerte abrazo. Cuidado con la bombilla, que estás vacunado con Sputnik V, se te puede pegar a un diente, a los labios. Sí, viene sola, mira, viene. Ahí está, A ver. Viene, se mueve sola. Hay que denunciar a Patricia Bullrich, no hagas eso. Un abrazo grande, Axel, un abrazo enorme, muchas gracias. Víctor Hugo, te quedás para el pase, ya venimos, 2 minutitos.